Bueno, consideremos ahora eh, este problema. Nos dicen que hay una función eh, con al menos tres derivadas que cumple esta ecuación y además nos dan el dato adicional que la función en menos uno se sabe que vale uno, ¿sí? Entonces, asumamos que esto es cierto, ¿sí? Lo tenemos como dato. Hay una función muchas veces derivable que cumple esta ecuación y que además en menos uno vale uno. Entonces, si nos interesa conocer cómo es f, uno lo que podría intentar hacer es despejar de esta ecuación f, que en este caso es algo que uno con un poco de trabajo podría hacer, bueno, con un poco bastante de trabajo podría hacer, porque la ecuación es una cúbica, hay métodos para resolver eso. Pero supongamos que no queremos hacer ese trabajo o que no lo podemos hacer porque la ecuación es más complicada aún. Entonces, ¿cómo podríamos eh, ver cómo es f, al menos cerca de algún punto que nos interese? En este caso, vamos a intentar eh, averiguar cómo es f aproximadamente cerca de x igual a menos uno. Entonces, ¿cómo es f cerca de x igual a menos uno? Sí, o dicho de otra manera, lo que queremos es dar una aproximación de f alrededor de x igual a menos uno. Bueno, como queremos aproximar f alrededor de x igual a menos uno, y además sabemos que f tiene al menos tres derivadas, lo que podríamos hacer es encontrar el polinomio de Taylor de f en alrededor de x igual a menos uno. ¿Sí? Vamos a eh, encontrar el polinomio de Taylor de orden 2 de esta función. Podríamos encontrar el polinomio de orden 3, pero para no hacer tantas cuentas, busquemos hasta orden 2. Entonces, busquemos el polinomio de Taylor de f de orden 2 alrededor de x igual a menos uno. Bien, entonces, ¿qué necesito? Yo necesito f en menos uno, lo tengo, vale uno. Voy a necesitar la derivada de f en menos uno. De alguna manera tendremos que averiguar ese dato. Y voy a necesitar la derivada segunda de f en menos uno. ¿Sí? Estos dos datos los tengo que conseguir. ¿Y cómo puedo hacer para conseguir esos dos datos? Bueno, yo puedo usar la ecuación que sé que cumple f. ¿Sí? Esta ecuación yo sé que f la cumple para todo x. Y como sabemos que f es derivable, lo que podríamos hacer es derivar en esta ecuación para encontrar una ecuación ahora para f'. Entonces, derivemos la ecuación que satisface f. Bueno, a ver, nos queda 3x cuadrado sobre 3, así que nos queda x cuadrado más x más 3
f al cuadrado por f' y más f' de x. Esto nos queda igual a la derivada de esta constante, o sea que nos queda 0. Bueno, entonces, ¿podemos encontrar f'? Bueno, si no sabemos quién es f, tampoco vamos a saber quién es f'. Pero sí sabemos quién es f cuando x es menos 1. Entonces vamos a poder encontrar, si somos capaces de resolver esta ecuación, al reemplazar x por menos 1, vamos a ser capaces de encontrar f'. ¿Sí? Entonces reemplazamos en x igual a menos 1, y lo que nos queda es, bueno, menos 1 al cuadrado más menos 1 más 3f de menos 1 al cuadrado, esto lo conozco, f' de menos 1 más f' de menos 1. Todo esto igualado a 0. Bien, aquí nos queda 0. Aquí nos queda 3 por f de menos 1 al cuadrado. Esto nos queda 3. Y más 1, 4 por f' de menos 1. Todo esto igualado a 0. Despejamos f' de menos 1. Bueno, nos queda que es 0. Hemos encontrado el primer dato que buscábamos. Ahora tenemos que encontrar f segunda en menos 1. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para encontrar f segunda en menos 1? Vamos a repetir la idea de recién. Vamos a derivar esta ecuación para que nos aparezca una ecuación que involucre f segunda. Y luego a la ecuación que obtengamos la vamos a evaluar en x igual a menos 1 y vamos a ver si podemos despejar f segunda de menos 1. Entonces vamos a ponerle nombre a esta ecuación, 2. Derivemos 2. Bueno, ¿qué nos va a quedar? 2x más 1 más, aquí hay que derivar con cuidado, si no nos perdemos ningún término. Tenemos que usar regla del producto. 6 f de x por f' por este f', más ahora este sin derivar por la derivada de este, 3f de x al cuadrado por f segunda de x, más la derivada de f', f segunda. Bien, nos queda esta ecuación. No vamos a poder encontrar f segunda en cualquier valor de x, porque no conocemos ni f ni f', pero sí vamos a poder obtener una ecuación que vamos a resolver para f segunda de menos 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos en x igual a menos 1. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Nos queda 2 por menos 1, nos queda menos 2, más 1, más 6 por f' de menos 1. F' de menos 1 sabíamos que era 0, así que todo este término es 0. Más 3 por f de menos 1. F de menos 1 valía 1. F segunda de menos 1 es la incógnita que tenemos, más f segunda de menos 1. Igual a 0. Bien, entonces, a ver, nos queda 4f segunda de menos 1. Esto nos queda igual a menos 1 que pasa para acá sumando 1. Y entonces f segunda de menos 1 nos da que es igual a un cuarto. Bien, entonces
¿Qué podemos decir? Podemos decir que f de x va a ser parecido al polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de x igual a menos 1, que nos queda f de 1 más f' de 1 por x menos 1, aquí menos 1. ¿Sí? Estamos centrados en menos 1, x menos 1, así que nos queda x más 1, más f segunda de menos 1 por x más 1 al cuadrado sobre 2. Reemplazamos f de x, entonces nos queda f de menos 1, 1. F' de menos 1 daba 0, este término, bueno, no aporta nada. Y f segunda de menos 1 habíamos dicho que era un cuarto, así que todo esto nos va a quedar un octavo por x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos una buena aproximación de f, al menos para valores de x cercanos a, a menos 1. Fíjense que en este caso también podemos decir algo eh, concreto sobre la función, ¿sí? Podemos notar que como la derivada nos dio 0, en el menos 1 f va a tener un punto crítico, y además como la derivada segunda nos dio en menos 1 nos dio positiva, en menos 1 f va a tener entonces un mínimo. ¿Sí? Entonces, sin conocer f, lo mismo podemos decir que en el punto menos 1 la función va a tener un mínimo. Tiene un mínimo local en x igual a menos 1. ¿Sí? Veamos un gráfico de cómo es f realmente y cómo hemos logrado aproximar f cerca de este punto. Bien, observemos aquí, tenemos en verde la función f que no conocemos. Sí, es una función que sabemos que satisface la ecuación que teníamos. Observamos que en menos 1, en efecto, la función vale 1. Bueno, eso se puede verificar a mano, cualquier cosa, pero gráficamente también se ve. Y ahora en rojo tenemos la aproximación que hemos encontrado para f cerca de menos 1. Observamos que, en efecto, cerca de menos 1, la, la función está en rojo, el polinomio de orden 2 de f, alrededor de menos 1, se parece bastante a la función cuya gráfica es esta curva en verde. Podemos acercarnos un poco más. ¿Sí? Y vemos que cerca de menos 1 la aproximación es bastante buena. Y lo otro que habíamos comentado es que podíamos afirmar, no por una cuestión gráfica, sino por las cuentas que hemos obtenido, que f va a tener un mínimo local en
en menos 1, ¿sí? Y eso lo podemos afirmar porque sabemos que en menos 1 hay un punto crítico, un punto estacionario, la derivada vale 0, y además sabemos que la derivada segunda en menos 1 es positiva. Entonces, por el criterio de la derivada segunda para clasificar los puntos estacionarios, podemos concluir que f va a tener un mínimo local en menos 1. Gráficamente también es algo que se verifica, pero bueno, insisto que es algo que podemos decir con total certeza por estos datos que hemos conseguido.